Pero al principio del culto teníamos bastante tiempo y después avanzó bien rápido. Pues está bien. Gloria a Dios. Siempre los invitamos a que escuchen nuevamente los videos. Por ejemplo, el Ministerio de Alabanza, pues en los videos pueden oír las alabanzas también. Y la predicación también. Que gracias a Dios hay un buen número por YouTube que está viendo los videos. Alabado sea Dios. Yo creo que tenemos cerca de las 33,000 views. No es poco, hermano. Es para la gloria de Dios y es bastante. Que hay tanta gente que lo ha estado viendo y escuchando. Al terminar, si desean pasar por la librería, está abierta la librería. Hay cosas bastante bonitas, especialmente en estos días se va a estar dando algunos regalos, o los niños quizás quieran regalarle a compañeros. Hay varias cosas ahí muy bonitas. Vamos a leer un par de versículos, primeramente en el libro de Isaías. Isaías capítulo 43. Cuando lo tenga en su Biblia se pone de pie. Vamos a leer este par de versículos de pie en esta ocasión. Isaías 43, versículo 18 y 19. Versículo 18 y 19, Isaías 43. Toda la palabra de Dios es poderosa y este par de versículos tan tremendos, hermanos. Bienvenidos todos los que nos están viendo por el canal YouTube, que Dios los bendiga. Dice la palabra de Dios: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pueden sentarse, hermanos. Es un mensaje, es una promesa, es una palabra profética de Dios por medio del profeta Isaías. Valga la redundancia si se aplica. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios por medio del profeta Isaías? Nos lo está diciendo a su pueblo en ese entonces, lo está diciendo a su pueblo en este entonces, en el presente. Nos está diciendo enfáticamente, voy a parafrasear: no se acuerden ya de las cosas pasadas, de las cosas viejas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Déjenlo ya atrás, lo pasado déjenlo ya atrás, lo antiguo déjenlo ya atrás. Y vamos después a ahondar de qué está hablando Dios, qué es lo que hay que dejar atrás. ¿Qué es lo que ya no hay que recordar, ya no hay que revivirlo? Amén. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Dios está diciendo, pronto van a ver algo nuevo que va a verse a la luz claramente. Y cuando eso suceda, no van a poder decir, no lo vemos. Porque van a poder verlo, van a poder entenderlo, y si lo creemos, vamos a poder disfrutarlo también. Amén. Y esto no está hablando solamente del futuro glorioso en el reino de los cielos, está hablando también aquí de días en la tierra, hermanos. Se refiere también a eso, porque por eso está hablando Dios que ya no volvamos a las cosas del pasado, ya no volvamos a lo antiguo, ya no volvamos a lo mismo. Viene lo nuevo. Y ya vamos a ver cómo es que se adapta a esto. ¿Qué es eso de lo nuevo? ¿Qué es eso de lo nuevo que viene o que ha venido y que va a seguir viniendo?
Pero antes creo que vamos a apagar la calefacción, está un poco bastante caliente. Entonces, hermanos, para que no haya ninguna confusión y que alguien vaya a decir, pero eso fue una profecía, una palabra, una promesa de Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento. No quiere decir que eso es la época del Nuevo Testamento o para el Nuevo Testamento, que nosotros somos del Nuevo Testamento. No quiero que se vayan a confundir, somos de toda la palabra de Dios. Me refiero a la época del Nuevo Testamento, neotestamentarios. Ahora vamos a ir a la segunda epístola de los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Y aquí vamos a leer un poco más. Si lo tiene, dice amén. Amén. Segunda de Corintios 5, 17 en adelante. Y dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pueden sentarse, hermanos. De atrás para adelante dice, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para aclarar un poquito la explicación, note que dice que aquel que no conoció pecado, no dice la palabra de Dios en ninguna parte se convirtió en pecador por nosotros. Eso no es lo que la Biblia dice. Lo que dice que Jesucristo, que no conoció pecado, por causa de nosotros, cargó la culpa y los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad, para hacer libre a la humanidad, para reconciliarlos con Dios. Jesucristo es quien nos reconcilió. Antes no estábamos reconciliados con Dios. Antes vivíamos perdidos, alejados de Dios, como enojados con Dios, en pecado. Pero por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, fuimos reconciliados para con Dios. Y ahora nosotros, que nos fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios, somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Reconciliados ya de la vida del pecado, de la vida de muerte y muerte eterna, a la vida de salvación, a la justificación y para una vida eterna que vamos a tener en el reino de los cielos junto a nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Ahora bien, hablando de la reconciliación, dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros nos ha sido dado, a todos los hijos de Dios, nos ha sido dado el ministerio o el de ser embajadores de la reconciliación. Usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Usted y yo somos embajadores, hermanos. Imagínense el gran crédito, privilegio y honor que es cuando seleccionan a los diferentes embajadores. A un embajador en México, embajador en Honduras, embajador en El Salvador, embajador en algún país de Europa o de Asia. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Nosotros hemos sido denominados por Dios
como embajadores mundiales. No solamente de un solo lugar, sino que embajadores a nivel mundial. ¿Embajadores de qué? De la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como embajadores, el embajador lleva el mensaje de su Señor, de su nación, de su gobierno. Entonces nosotros como embajadores llevamos el mensaje ¿de quién? De Jesucristo. ¿A quién? A todas las naciones. ¿A quién? A todas las personas. Ese es el mensaje que nosotros llevamos, hermanos. Tenemos esa responsabilidad tan grande y después vamos a volver a eso, porque hay algo a donde hacer más énfasis. Pero hablando de lo que decía Dios por medio del profeta Isaías y luego por medio del apóstol Pablo, que también era profeta, Dios dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este es un tema, aunque tal vez no la iglesia lo reconoce profundamente, es un tema teológico complicado para muchas denominaciones y para muchas iglesias y para muchas personas. Porque aquí la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, si alguien se ha arrepentido de su manera de vivir, se ha entregado a Dios, ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador de su vida, ha nacido de nuevo. Y cuando eso sucede, inmediatamente recibimos la llenura del Espíritu Santo. Ustedes y yo hemos sido llenos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo. Que somos nuevas criaturas. Y antes de seguir adelante, y lo tenía pensado y se me estaba pasando, damos la bienvenida a la mamá del hermano Beto, que se encuentra con nosotros en esta mañana. Nos alegra de verla nuevamente, hermana, que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga, siempre un gusto verla y saludarla. Gracias, hermano. Y entonces, hermanos, esto de nueva criatura es un tema entre pastores. Y yo creo que entre los hermanos también, entre más usted busca de Dios, ora, lee la palabra de Dios, más quiere saber de esto. Porque la palabra de Dios nos enseña que los que hemos nacido de nuevo, en primera epístola de Juan, usted lo encuentra bien explicado, que los que hemos nacido de nuevo, dice la palabra de Dios, no practicamos el pecado. Y el que practica el pecado, dice la palabra de Dios, parafraseando, no ha nacido de nuevo. El que practica el pecado, no se equivoque, no es hijo de Dios. Es más, es bien claro, y dice que es hijo de quién. ¿Alguien se atreve a decirlo, los hermanos aquí? Del diablo. Hijo del diablo. Imagínense qué fuerte, cómo se oye, ¿verdad? Pero podemos, lo voy a tratar de buscar rápidamente. Igual que el que aborrece a su hermano, ¿verdad? No ha nacido de nuevo. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Estoy leyendo en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Y luego dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Más adelante, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Oiga estas palabras. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Note que
el apóstol Juan no está diciendo el que peca es del diablo. El que peca no es un hijo de Dios, no es eso lo que está diciendo. Es más, también dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano a cometer pecado, no sea de muerte, pedirá por él, etcétera, etcétera. Hay que orar si hemos pecado, hay que confesar delante de Dios en arrepentimiento y pedirle perdón. Entonces no se trata de que no pecamos, sino que la palabra de Dios claramente define el que practica el pecado, se refiere al que su estilo de vida es el pecado. Peca hoy, peca más tarde, se arrepiente, pide perdón, pecado en la noche, el mismo pecado, al siguiente día la misma situación, pecado, se arrepiente, ora y ora, le pide perdón a Dios, al siguiente día el mismo pecado. Ese es el que practica el pecado. A eso se refiere, el que practica el pecado. El que practica el pecado es del diablo, dice la palabra de Dios. No voy a decir, pastor, qué duro, ¿cómo predica? La iglesia necesita escuchar estos mensajes hoy en día. ¿Por qué? Porque hay populismo dentro de las iglesias, no todas. Que lo que se hace es predicar un mensaje popular, un mensaje que le va a gustar a todos. Un mensaje que no habla del pecado, no condena el pecado, no condena el estilo de vivir de pecado, sino que habla Dios bendice, Dios misericordia, Dios bendice, Dios misericordia, etcétera, etcétera. Entonces luego dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces, hermanos, voy a leer una vez más. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Oiga, qué tremendo es esto. El que ha nacido de Dios, el que es una nueva criatura en Cristo Jesús, no practica el pecado. Sí pecamos, pero no practicamos el pecado, es decir, no es nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque no podemos. En una ocasión reciente me preguntaba a un hermano, ¿cómo saber si realmente es nacido de nuevo? Hay una respuesta bien clara. Si no practica el pecado y sigue y guarda la voluntad de Dios, es nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el que nace de nuevo no puede pecar como práctica. Y ahí es, hermano, algo que entre conocedores de la palabra de Dios, predicadores, pastores, evangelistas, sacerdotes, hay una pregunta entre ellos. Y la pregunta es, ¿por qué hay tanto pecado dentro de la iglesia? O sea, no en sí dentro de la iglesia está el pecado, no. Porque hay tantos hermanos que viven en pecado, que viven en pecado, que andan en pecado, que respiran pecado, que comen pecado, que beben pecado, practican pecado. ¿Por qué? Y muchos conocedores dicen, porque realmente esos hermanos, aunque lo crean, pero no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios dice que el que ha nacido de nuevo no puede pecar. Hermanos, seamos honestos. Levante la mano el que le guste el pecado.
Y no se quede con la mano abajo por vergüenza o por pena. Yo la dejo abajo. No me gusta el pecado. Y yo sé que ustedes son iguales. Detestan el pecado, detestamos el pecado. Odiamos el pecado. Y cuando pecamos, aparte de arrepentimiento, ¿cuál es otro sentimiento que llega a los verdaderos hijos de Dios cuando hemos pecado? Después de arrepentirnos, le pedimos perdón a Dios, pero ¿qué? Un sentimiento. Te duele el corazón. Vergüenza delante de Dios, ¿verdad? Sí. Aunque nadie lo ha visto, pero hay otro sentimiento más, el enojo. Nos enojamos, no un enojo de violencia. Si yo peco, me enojo conmigo mismo. ¿Me está entendiendo esto? ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque odiamos el pecado, porque no queremos pecar, porque no vivimos en una vida de práctica de pecado. Aunque no pasemos todo el día golpeándonos el pecho, en nuestro interior, en nuestro sentimiento, en nuestro corazón, nos guardamos. Nos guardamos. El cristiano no debe de andar buscando a dónde hay tentación. Por ejemplo, la mayoría de cristianos usamos celular, ¿verdad? Y usamos YouTube y buscamos cosas. Y para los hombres, muchas de las cosas que aparecen ahí en videitos cortos así de segundos, mujeres desnudas o semidesnudas. No van a decir los hermanos varones que están aquí, no, yo no he visto nada de eso, porque difícilmente se lo voy a creer. No que se haya detenido a estarlo admirando, pero aparece. Pero como hijos de Dios, nosotros no nos vamos a detener en eso. Lo pasamos, buscamos otra cosa, algo divertido, algo interesante. Así debe ser nuestras vidas. Y también para las hermanas, para las mujeres, solteras o casadas, no pueden andar con la mirada a ver quién me parece guapo que ve en la calle. Aquel está guapo. O en el trabajo, qué sé yo. ¿Qué es eso? No puede ser. Quien vive de tal manera no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo no puede pecar. Y estamos hablando de estilo de vida, ¿verdad? De práctica de pecado. Es imposible. Entonces, yo le preguntaba a un pastor de mucho conocimiento y le decía, pero entonces, ¿qué pasa? Y me dice, porque todas esas personas dentro de las iglesias cristianas, y estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica, no me voy a meter en otra iglesia cristiana evangélica. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que una gran cantidad de personas, de hermanos y hermanas, que aún en la iglesia se miran bien decorosamente espirituales, porque están viviendo en pecado continuamente. Y este hermano me dice, porque realmente no han nacido de nuevo. Aunque crean que han nacido de nuevo, no han nacido de nuevo. Porque el nacer de nuevo conlleva la justificación de Jesucristo, el perdón de pecados de parte de Dios para sus nuevos hijos, el deseo de no volver a pecar, el esfuerzo de no volver a pecar, el esfuerzo de no volver atrás a la esclavitud del pecado, la voluntad de no hacerlo y no caer aquello, sino de seguir los mandamientos de Dios, guardarlos, y la voluntad de Dios. Eso sucede cuando alguien nace de nuevo, hermano. Yo conocí cantidad de hermanos que cuando nacieron de nuevo no querían salir de la iglesia, querían ir a cultos a oír la palabra de Dios. Y la pregunta era, bueno, ¿lo están haciendo porque están siendo beatos o por qué? No, porque no era por eso, sino que porque sentían la ayuda de Dios cuando se congregaban, cuando estaban en oración, cuando estaban compartiendo la palabra de Dios.
y los alejaba de las tentaciones. Alguien me decía hace poco que a un jovencito que evangelizamos allá en El Salvador, se entregó a Cristo, se esforzaba, iba a la iglesia, se mantuvo junto con sus hermanos, y me decían recientemente que algo que yo no sabía, que es pastor de una iglesia de la Asamblea de Dios ahí en la colonia donde yo vivía, que ahora viven como unas 15,000 personas ahí, y él es pastor de esa iglesia. El muchachito pues con el que vagábamos y todo eso, pero acercándose siempre a Dios, a la iglesia y todo lo demás. Eso es nacer de nuevo, mantenerse, ser firmes, ser fieles a Dios, leales a Dios y a su palabra. Y el que ha nacido de nuevo no puede pecar. Estilo de vida, hago énfasis, no puede ser, le duele, le cuesta. Antes no era así. Entonces eso nos hace diferente y nos ayuda a entender si realmente he nacido de nuevo. Ahora bien, para concluir esto, porque quiero volver con lo que habíamos comenzado. Ahora bien, aquellos que están dentro de las iglesias o habiendo estado en las iglesias y se han retirado porque han caído en el pecado, porque aún dentro de la iglesia estaban viviendo en pecado y están en el pecado y están siendo literalmente revolcados por el pecado. Revolcados por el pecado. Y tal vez van a oír de ustedes y van a decir, entonces quiere decir que yo no nací de nuevo, ¿eso es lo que me están diciendo? Podría ser que no. Lo más seguro es que no. No nació de nuevo. No ha tenido el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Nunca ha recibido realmente la salvación de Jesucristo, ni la justificación, ni la santificación. Y por eso vive como está. ¡Qué mala noticia le acabo de dar! ¡Qué baldada de agua fría le acabo de echar! Por el contrario. ¿Cómo que por el contrario, hermano? Porque si ha estado viviendo de esa manera, y es porque realmente nunca ha nacido de nuevo, tiene una tremenda oportunidad. Recibir la salvación de Jesucristo y nacer de nuevo. Entonces a todas esas personas, usted dígale, los que me están viendo, si están pasando algo así, conocen a alguien, no le diga reconcíliese con Dios, porque va a creer que se reconcilió por decirle, Dios mío, perdóname y estuvo, sino que dígale, ven, te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador de tu vida y que nazcas de nuevo por primera vez. Oiga qué tremendo, denle palmas al Señor, hermano. Oiga esta palabra de esperanza que tiene usted para llevarle. Si conoce esas personas que siendo hijos de Dios se han apartado del pecado, llévenle estas buenas nuevas. Díganle, ¿sabes qué? Te traigo buenas nuevas de salvación, pero yo soy salvo. No. Lo más seguro es que no. Pero ahora te traigo estas buenas nuevas de salvación para que te arrepientas, te entregues a Dios y recibas por primera vez a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Y entonces vas a ver la diferencia si lo haces de corazón. Entonces vas a pisotear las cadenas del pecado, vas a romperlas por medio de Jesucristo, vas a ser libre y ya no vas a querer pecar. ¿Está entendiendo? ¡Qué buenas nuevas! Si me está oyendo, ¡qué tremendo! Y entonces, hermanos, hablemos de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero antes yo pecaba y cometí estos pecados horribles. Pecados horribles. Cayó en adulterio, cayó en fornicación, pecados de muerte. Son pecados de muerte espiritual. Tengo buenas nuevas en esta mañana. No había nacido de nuevo.
realmente, aunque lo creía, aunque creía que amaba a Dios y le servía a Dios y trabajaba para Dios, no había nacido de nuevo, porque si hubiera nacido de nuevo no hubiera cometido tales pecados, no lo hubiera hecho. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que ahora sí tiene la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Cómo? Arrepiéntase, clámele a Dios por perdón, entréguese a Dios, reciba a Jesucristo, abra su corazón a Cristo por primera vez. Pero si ya lo hizo una vez, pero no fue real, porque si no, no hubiera vuelto a ese tipo de pecado o a estilo de vida de pecado. Buenas nuevas, hermano, buenas nuevas de salvación. Lleve ese mensaje. No llevemos el mensaje a condenarnos, sino que lleve buenas nuevas, porque muchos dicen: pero yo ya no tengo oportunidad, yo cometí pecados de muerte, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué será de mí? Le traigo buenas nuevas de salvación. Usted no había nacido de nuevo, nazca de nuevo y hágalo de corazón esta vez. Amén. Y el Espíritu Santo va a morar en usted por primera vez. Pero antes yo sentía el poder del Espíritu Santo. Sí, porque es tremendo el poder del Espíritu Santo. Y alguien puede estar no lleno del Espíritu Santo, pero ver el poder del Espíritu Santo. ¿Entiende esto, hermano? Entonces, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, deje ya atrás todas las cosas pasadas de pecado, de amargura, de tristeza. Lo viejo queda atrás, todo es nuevo. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Parte, los viejos sueños, déjelos atrás. Viejos sueños que no tenían nada que ver en una relación con Dios. Las viejas ideas, los paradigmas, los pensamientos viejos, lo antiguo, déjelo todo atrás. No se quedan pensamientos bien bonitos y sueños bien bonitos. Déjelo todo atrás. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Veamos ahora los nuevos sueños que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que seamos nuevas personas, buenas personas, diferentes tipos de personas individualmente. Dios quiere que seamos familias del agrado de Dios, consagradas a Dios, familias enteras, consagradas a Dios. Comience por la familia inmediata. Los que están casados, esposo, esposa. Y si tienen hijos, esposa, esposa e hijos. Esa es la familia inmediata. Esa es la familia inmediata. Comience ahora. Dios quiere familias agradables a Él, de olor fragante delante de Dios, como ha sido el propósito de Dios desde el principio. Y luego extienda la familia, los padres, los tíos, los nietos. Extienda el mensaje, extienda lo que le va a llevar a usted. Buenas nuevas criaturas, lo pasado que quede atrás. Nuevas motivaciones, ya las motivaciones de antes, déjenlas atrás, hermano. Fórmese nuevas motivaciones. Hermano Mario, pero yo antes tenía una motivación que quiero una casa. Pues haga la nueva la motivación. Y no se dio hasta ahora. Pues ahora haga la nueva delante de Dios y dígale a Dios cómo. Y Dios le va a decir, estoy poniendo ejemplo nada más, nuevos propósitos. ¿Cuáles son sus propósitos, hermanos? Va a terminar un año más. Y a veces internamente, muy privadamente, nos formamos o tratamos de tener o hacernos nuevos propósitos para el nuevo año. Como que hay algo que va a cambiar, ¿verdad? Bueno, es bueno que hagan nuevos propósitos, dejen los pasados en lo pasado. Pero sobre todo, hermano, que todo sea nuevo conforme a Cristo. Que no sea una teoría, sino una práctica. Todo nuevo conforme a Cristo, conforme a la mente de Cristo, conforme al corazón de Cristo, conforme a los pensamientos de Jesucristo, que sí sea lo nuevo. ¿Qué es lo que Cristo quiere que yo haga? ¿Cuál es el propósito que Cristo tiene para mi vida? Soy una nueva criatura. Debo de vivir como tal.
Amados hermanos, si estamos llenos del Espíritu Santo, y estamos llenos del Espíritu Santo, vivamos y andemos como tales. Comportémonos como tales donde nosotros estemos. Alguien dio un testimonio ahora y la hermana Carmelina dijo: es parte de la gracia de Dios sobre los hijos de Dios. Cuando somos atendidos, bendecidos también por otras personas, también es parte de la gracia de Dios, como hijos de Dios que nosotros somos. Amén. Y nosotros debemos de comportarnos de igual manera con las otras personas, comenzando, dice la palabra de Dios, con los de la familia de la fe. ¿Cuál fe? La fe en Cristo, comenzando por ellos. Ahora, hermanos, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es un mensaje que nosotros debemos de llevar por todos lados, comenzando dentro de la iglesia. Oiga, ¿de qué sirve si la iglesia lleva ese mensaje a la calle, pero dentro de la iglesia no existe esta reconciliación con Dios? Debe de existir aquí primero, hermano. Así como la palabra de Dios dice que de lo abundante del corazón habla la boca, de lo abundante que haya en la iglesia, hagamos afuera. No que dentro de la iglesia sea una cosa y afuera queremos que sea otra. Que no sea así, hermano. Un pastor me decía esta semana: hermano Mario, hay bastante potencial dentro de su iglesia. Echen la red afuera. Con ese potencial que tienen, tiren la red, echen la red, pesquen. Ganen nuevas armas para Cristo. No se detenga. Porque yo le comenté y le dije: ¿sabe, hermano? Yo le digo: Dios, Señor, que la meta sea llegar a 50 y nos quedamos ahí. Él me dice: es que, y me tocó ahí recibir. Y lo digo con toda humildad. Él me dijo: es que la iglesia no es suya. La iglesia es de Dios, no es suya. Usted no le puede decir: aquí solo 50 personas, Señor. Dios quiere algo diferente. Nosotros estamos en 35 ahorita, donde están todos, ¿verdad? Estamos en 35. Primero Dios que el próximo domingo estén todos, o el 95%, ¿verdad? Estamos en 35. Mi deseo en meta 50 es que la iglesia no es suya, hermano. Me lo digo con mucha seriedad. La iglesia es de Dios. Es obra de Cristo. Usted no le puede poner límite a Dios. Dedíquese a hacer la obra que Dios le ha dado. Tire la red. Ya no estoy con que es que nos podemos pasar. Tire la red. Ganen almas para Cristo. Y deje que Dios decida cuántas personas van a llegar y van a estar, y cuántas se van a quedar. Pero ustedes hagan la voluntad de Dios. Tiren la red, ganen almas para Cristo, crezcan, no se detengan. Y lo recibí con humildad. Porque lo que me estaba hablando y lo que me estaba diciendo es una tremenda verdad. La iglesia no es de nosotros, la iglesia no es mía. La iglesia es de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que trabajar. Siempre llámele a aquellos que son miembros de la iglesia y se ausentan, llámeles. Salúdelos y llámeles. Te extrañamos en la iglesia, hermano. Te esperamos el próximo domingo. Pero comencemos a llegar a otras personas. A hablarle a otras personas. Van a llegar. De repente lo van a sorprender, y aquellas personas que usted les habló, quizás 5 personas, quizás 1 o 2 van a llegar, pero van a llegar. Pero si nosotros nos estamos limitando y estamos diciendo: no queremos esto, no podemos esperar que Dios nos va a dar su bendición y nos va a ayudar. Somos embajadores de la reconciliación.
del ministerio de la reconciliación. Vamos a trabajar, iglesia. Necesitamos trabajar, reconciliando al mundo para con Dios, reconciliándolos. Y aquellos que usted ya reconoce que se han perdido, que viven en el pecado, que ya se sienten hasta decepcionados, que muchas veces, yo lo he oído, ustedes lo han oído, que dicen, ¿y para qué voy a ir a la iglesia? ¿Ha oído a alguien así? Si después le vuelvo a fallar a Dios, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Es que este pecado, es que esta vida. Ahora es hora que le diga, entrégate a Cristo por primera vez. No lo habías hecho. Recibe a Jesucristo por primera vez. Pero hazlo ahora de corazón y las cosas van a cambiar. Te vas a dar cuenta. Vas a ser diferente. Vas a amar verdaderamente a Dios y su palabra. Eso es lo que te hace falta. Ya probaste todo, ya lo intentaste. No resultó. Es que esto es lo que te estaba pasando. La palabra de Dios lo enseña. ¿Me está entendiendo, hermano? Lleve ese mensaje ahora. Lleve ese mensaje. Así sean personas muy cercanas a usted, así sean familia, lo que sea, lleven el mensaje. ¿Pero qué van a decir en la iglesia? ¿Qué te importa? ¿Lo que la iglesia va a decir o lo que Dios va a ver en tu corazón? ¿Me está entendiendo? Lo que Dios ve en mi corazón. Aquí vengo. Aquí estoy. Pero nosotros, iglesia, pueblo de Dios, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Comenzando por esos 12, 14 que ahora nos faltan, por X o Y razón, que traerlos. Y hay que traer otros. Y hay que traer nuevos. Y seamos buenos ministros, hermanos. Demos fruto al 100%. Alabado sea Dios. Cristo nos está hablando en esta mañana. Amén. Y debemos de trabajar sin olvidarnos el estar también, así como reconciliados por medio de Jesucristo, reconciliados con Dios, estar reconciliados entre nosotros mismos. Vivir de esa manera continuamente. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra esta mañana, por este mensaje que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que vivamos como tu palabra dice, no encadenados al pecado, no practicando el pecado, sino como santos tuyos, embajadores, por medio de Jesucristo, embajadores de la reconciliación. Que así vayamos ahora, Señor, a servirte. Que dejemos las cosas pasadas atrás, los pensamientos pasados, quizás pensamientos de amargura, de resentimiento, quizás odios, quizás de enojos, de tantas cosas, quizás de inmundicia, de vida sucia, todo atrás. Todas las cosas son hechas nuevas por medio de Jesucristo. Somos nuevas criaturas por medio de Jesucristo. Y así llevemos ese mensaje, Señor, porque hay tanta gente que lo necesita, tanta gente que está confundida ahorita mismo. Pero tú nos has dado entendimiento para que le llevemos estas buenas nuevas, Padre. Que así lo hagamos, Señor. Aquellos que nos están viendo por YouTube, si después de este mensaje usted se cuestiona a sí mismo, si quizás nunca realmente ha nacido de nuevo, si quizás nunca realmente ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador de su vida, y su vida ha sido una vida de continuo pecado, su estilo de vida ha sido de pecado, práctica del pecado, no sabe realmente por qué es, y si eso no es hijo de Dios. Ahora yo le hago la invitación
le hago el llamado, no a que reconcilie con Dios, sino que reciba el nuevo nacimiento de Dios por medio de Jesucristo en su vida. Lo invito a que ahora usted reciba a Jesucristo, se entregue a Dios de todo corazón, con un corazón arrepentido y humillado, y que por primera vez, de corazón, consciente de lo que va a hacer, usted reciba a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador de su vida, y dígale: Dios mío, perdóname, no quiero ya la vida de pecado, te necesito, quiero ser tu hijo, y abro mi corazón a tu Hijo amado Jesucristo, el único medio de salvación, el único camino a ti, y le digo: Señor Jesús, ven a mi corazón, dame el nuevo nacimiento, hazme una nueva criatura para ser hijo de Dios. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida en esta hora. Me entrego a ti, y ahora sí, sé y creo que he nacido de nuevo, y que soy una nueva criatura, y que soy un hijo de Dios, y todas las cosas viejas quedan atrás, y todo el pasado queda atrás. Yo sé que ahora todo ha sido hecho nuevo. Gracias, Dios y Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.